La crisis acelera el uso de la tecnología. Maya Televisión, con su sala de prensa instalada en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre, el Colegio Orgullo de la Educación Nacional, en esta oportunidad hace la primera transmisión sin los invitados en sus estudios, sino que todo se hará vía Skype. Ellos en sus viviendas y nosotros desde el departamento de prensa de Maya Televisión, enlazado con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras, y sus plataformas de transmisión online. Y por supuesto el noticiario abriendo la mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo, Estéreo Trinidad en el departamento de Santa Bárbara. Otras emisoras que se unen a esta transmisión, más el sistema de cables, unas 700 compañías de cable a nivel nacional, el sistema satelital, las redes sociales y por supuesto la banda abierta de Maya Televisión. Suficiente calidad, suficiente poder y mucha influencia para ver televisión y para llevar televisión. Esta es la presentación del programa Punto y Coma. El moderador estelar de esta emisión, el licenciado Mario Flores Ponce, no está disponible para ustedes, pero estamos los periodistas y el equipo de producción y los técnicos en la ciudad de San Pedro Sula para llevar hoy un análisis con dos expertos sobre el impacto socioeconómico en Honduras a raíz de la pandemia COVID-19, coronavirus. Para ello hemos invitado a dos personalidades del país con asiento en la costa norte de Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula. El licenciado Lenín Palencia es empresario, banquero, economista, consultor nacional e internacional. Y a través de este departamento de prensa y otras estaciones de radio, televisión y las mismas páginas de los periódicos y las revistas especializadas, hoy se ha convertido en un conferencista y analista socioeconómico y financiero. Vamos a darle la más respetuosa bienvenida al licenciado Lenín Palencia. Estamos con la transmisión del programa Punto y Coma desde la ciudad de San Pedro Sula. Por supuesto, su sede habitual es la capital Tegucigalpa. Estamos también en una situación de perfilar y establecer qué depara al mundo, y en este caso a nuestro país, Honduras, esta pandemia mundial. Hoy, cientos, miles de familias están llorando sus muertos. Los médicos, los paramédicos, enfermeras, enfermeros, el personal médico está ocupado en los hospitales. Comunidades internacionales están asistiendo, especialmente en China, en Europa, en Norteamérica, Sudamérica. Ya está prácticamente todo Asia, África y ahora estamos en América. Así es. Desafortunadamente, esta crisis tiene dos caras: la cara humana y la cara económica. La cara humana es extremadamente lamentable. La falta de control o la falta de planificación que países desarrollados inclusive no habían tenido para poder enfrentar una pandemia como esta, que quizá la única que se le puede comparar fue la de 1918 con la famosa gripe española. Pero esto ya, llorar sobre la leche derramada, no podemos hacer nada. Esto ya está en el mundo entero. No hay excepciones de naciones, no hay excepción de región, de raza. Está presente en el mundo entero y sin duda alguna esto nos está trayendo consecuencias económicas no para el futuro. Ya hoy en lo económico tenemos una gran volatilidad por la incertidumbre que se está derivando de este proceso económico que está causando esta pandemia. Va a haber sin duda una desaceleración económica que va a traer consecuencias internacionales y que nosotros como país de una economía emergente
tenemos que estar preparados para poder entender la configuración de esta recesión económica para poder tomar las medidas que correspondan y así suavizar los efectos de la misma. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo tendrá que comportarse, en este caso, la autoridad de Honduras desde Tegucigalpa para los 18 departamentos? Lo que estamos encontrando en este instante ya es gente que está gritando en voz alta: tenemos hambre, tengo hambre. Y por otro lado, ya hay cartas de suspensión de labores de compañías, especialmente la manufactura, que han hecho, como quien dice, un alto mínimo de 3 meses, y el gran impacto que dará al empleador del 70% en Honduras, las pequeñas y las medianas, la pequeña empresa, el licenciado Lenín Palencia. Yo considero que tenemos que ser objetivos para poder abordar este tema. Este no es un tema que constituye un problema única y exclusivamente para nuestras fuerzas laborales. Este es un tema que constituye problema para el sector productivo empresarial y también constituye un problema para el sector gobierno. Los 3 sectores que dinamizan cualquier economía es el gobierno, el sector productivo empresarial y el sector productivo intelectual o fuerza laboral. Los 3 somos parte de este proceso tanto para una solución como para poder sufrir sus afecciones. Por eso, el presidente del Banco Central de Honduras esta semana creo que declaró palabras como esta, que este es un problema en el que todos tenemos que participar y no podemos pretender que lo resuelva solo el gobierno, como tampoco podemos pretender que lo resuelva solo el sector empresarial. Todos tenemos que entender que todos estamos siendo afectados en una u otra medida. Por lo tanto, el involucramiento de las 3 partes es vital. Aquí todos perdemos, aquí todos tenemos que conceder. No podemos nosotros pretender que una empresa, sea esta micro, pequeña, mediana o gran empresa, siga pagando salarios por un tiempo indeterminado sin poder generar ingresos. Hay que reconocer que el sistema empresarial también tiene obligaciones por pagar, tiene también situaciones que resolver, no solamente la parte laboral. Sin embargo, estamos absolutamente claros que la parte laboral es vital. Por lo tanto, no podemos sesgarnos a un solo sector, ni a solo al sector gobierno, ni solo al sector laboral, ni solo al sector empresarial. Los 3 sectores tenemos que unirnos y estar conscientes de la crisis que estamos viviendo para poder conceder y poder tomar acciones decididas que nos lleven a una solución de este problema. Lo más sensible es el aval que ha promovido el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y Asistencia Social para que los trabajadores cedan a que este tiempo suspendido, que no se ha laborado, pase a un régimen de vacaciones. Algunos analistas, y en este caso el sector de sindicatos y de centrales de trabajadores, las confederaciones, consideran que esto no tiene asidero legal. En cambio, usted ha hablado y ha planteado que tenemos que ser objetivos y serios y que tiene que asumirse un reto por parte de 3 sectores: el gobierno, la empresa privada y la parte productiva intelectual, que es la mano de obra. Correcto, no podemos nosotros ahorita estar cuadrados y sesgarnos a que la ley dice o no dice esto. La ley tampoco contemplaba que iba a haber pandemia. Entonces nosotros todos tenemos que unirnos. Aquí se trata de que todos cedamos para que todos podamos suavizar, porque el impacto siempre lo vamos a sentir. Lo que estamos tratando es de suavizar y acortar el proceso de recuperación. Vea, el sector gobierno. El sector gobierno recientemente en nuestro país se había discutido en los medios de comunicación la aprobación del presupuesto general de la República. Revise los renglones, ahí si había dinero considerado para esta pandemia. Bajo ningún punto había dinero, nadie tenía considerado ningún renglón para este tipo de cosas. Sin embargo, todos los gobiernos del mundo, sin excepción, tienen que hacer un sacrificio fiscal porque tienen que redireccionar ciertos renglones fiscales que están en el presupuesto para dedicarle recursos económicos a las 2 fases de esta pandemia: combatir el problema ahorita y las consecuencias posteriores. Por el lado fiscal, hay presión. Por ejemplo, si el sector productivo
no reacciona, no se reactiva, no van a haber tributos. Si no hay tributos, no hay forma de cómo pagar el sistema de salud, que en este momento son los héroes de este proceso, porque son los que están combatiendo el problema, pero ellos también son seres humanos, tienen familias y ellos también están pensando en su situación particular. Ellos requieren de un salario, requieren de situaciones especiales y tenemos que pagar esos salarios a través de los tributos. Por lo tanto, el gobierno en ese sentido está en una situación sumamente difícil que también la están atravesando los demás países. El sector empresarial tiene obligaciones crediticias por pagar al sistema financiero, tiene obligaciones y penalidades con sus clientes. Aquellos sectores empresariales que no estaban preparados en un proceso de gestión gerencial que le permita mayor blindaje, van a sufrir más este proceso. Y no digamos el sector laboral, porque el sector laboral tiene familia como la tenemos todos y tal sector laboral necesita estar trabajando, necesita un ingreso, necesita alimento, necesita techo, necesita salud. Pero si al final de cuentas el sistema empresarial no puede sostener esa mano de obra, no hay forma. Entonces, aquí la única manera es que nos olvidemos de leyes, nos olvidemos de ese tipo de cosas y todos nos unamos en buscar una solución global en la que todos, absolutamente todos, tenemos que sacrificar. Esa salida de cargar a vacaciones y a feriados es muy salomónica porque no estamos en tiempo normal. Esta crisis tiene varios canales de transmisión. El efecto económico de esta crisis se transmite al sector empresarial, a la economía de un país por varios canales. El primer canal es la demanda. Usted dijo el término redireccionar. Las centrales obreras, los líderes de los trabajadores han planteado que los trabajadores no tienen la obligación de compartir pérdidas. Es decir, pase lo que pase, el sueldo, los derechos sociales, todos los derechos legales, jurídicos, los trabajadores los tienen. Pero sí argumentan también que cuando hay beneficios, cuando hay ganancias, cuando hay utilidad, toda bonanza, allí sí la pueden compartir los trabajadores. ¿Cuál es su planteamiento, licenciado Lenín Palencia? Definitivamente, con una mentalidad como esa, ponemos en riesgo el futuro de nuestros hijos y nuestros descendientes, porque no se puede pensar de esa manera en una situación tan fuerte como la que estamos viviendo. Repito, este no es un problema de un sector en particular y ni siquiera de un país en particular. Este es un problema global, este es un problema sistémico, este es un problema de todos. Y aquí todos tenemos que ceder y salirnos de la caja y poder encontrar soluciones salomónicas que nos lleven a rescatar la economía de nuestro país y consecuente la economía particular de cada uno de nosotros. No podemos bajo ningún punto pensar de esa manera. Aquí todos tenemos que ceder para poder suavizar la solución, las consecuencias. De lo que estamos hablando es poder conservar lo más posible los empleos. Pero déjenme decirle, debo ser claro con ustedes que es absolutamente imposible pretender mantener el 100% de empleos que teníamos antes de este fenómeno de pandemia. Nosotros en economía tenemos dos fenómenos. Uno es la recesión y el otro es la depresión económica. La recesión económica es más suave. Hasta ahora los economistas, los analistas hemos estado hablando de una posible recesión económica. No posible, una real recesión económica. Pero se puede venir una depresión económica y la depresión económica es mucho más fuerte. Y yo veo que este fenómeno tiene mucho más características de convertirse en una depresión económica que cualquier otro fenómeno que hayamos visto en la historia de los últimos 200 años del mundo entero. Así de que si en este momento en el que tenemos que encontrar soluciones, hay personas que están pensando de esa manera, déjeme decirle que no vamos a poder resolver el problema y no se van a poder mantener ni siquiera 80, 90. Vamos a poder perder la mayor parte del empleo y la hambruna y la descomposición social
que se puede generar por esas posiciones intransigentes son extremadamente peligrosas. Suplico a todos los líderes del sector obrero, del sector empresarial, del sector gobierno, que hagamos a un lado los prejuicios, el orgullo y podamos encontrar soluciones que nos lleven a poder rescatar, mantener la mayor parte de empleos posibles. Ni los países desarrollados están preparados para poder mantener el 100% de empleos, mucho menos países en economías emergentes como las nuestras. Tenemos ejemplos de muchas fábricas en Estados Unidos que esta semana despidieron más del 50% de sus empleados. ¿Ustedes cómo creen que vamos a hacer en Honduras? En este país tenemos que unirnos, sector gobierno, sector empresarial y toda la fuerza intelectual y laboral para que todos cedamos con tal de mantener lo más posible los empleos, teniendo absolutamente claro que es imposible lograr mantener el 100% de empleos que teníamos antes de esta crisis. El mundo completo. Hemos seguido la sesión de la Cámara de Estados Unidos y legisladores republicanos y demócratas participaron de manera contundente. Apenas uno es que exigía un procedimiento a la legalidad para la aprobación de un superfondo de 2 trillones de dólares. ¿Cómo comparar esa multimillonaria cantidad de dinero con lo que se está haciendo en un país como Honduras? Porque nos interesa mucho nuestro país. Se está exigiendo la parte de suspensión de pago de facturas del servicio público, al igual que las cuentas con el servicio privado, los bancos, la financiera, las cooperativas y hasta los fiados que hay en las pulperías, licenciado Lenín Palencia. Recuerde que estamos haciendo un comparativo muy agresivo porque estamos comparando la economía más grande del mundo con una de las economías que forma parte de las 5 economías más débiles del mundo, que es Honduras. Y no me gusta mencionar esto a mí porque no me gusta darle ese calificativo a mi país, pero sí es importante que podamos reconocer que aún Estados Unidos, con ese poder económico, está ya entrando en un proceso acentuado de recesión económica con grandes características para convertirse en una depresión económica. Nosotros en Honduras, con una economía más débil, con un tributo más opacado, es muy riesgoso que estemos proponiendo soluciones que lo que van a hacer es acentuar más la crisis. Las divisas, licenciado Lenín Palencia, nadie como usted y en otras oportunidades, con la autoridad, con la capacidad de ciencia en materia económica financiera y el vistazo social que usted ha cultivado, le podría explicar a la población. Se tenía proyectado entre 4.000 y hasta 5.000 millones de dólares que iban a entrar de remesas. Con esta catástrofe en el país y en la economía superpotente, los Estados Unidos de Norteamérica, y lo que está pasando en todo Centroamérica, ¿cómo nos va a ir a los hondureños? ¿Cómo le va a ir al Estado de Honduras? Le agradezco que haya traído el tema a colación porque dentro de los renglones de nuestra economía, las remesas son extremadamente importantes. Más de 4.400 millones de dólares al año en nuestra recolección en remesas, y eso es un oxígeno muy importante para la actividad económica en Honduras. Sin embargo, por lógica, eso va a tener una caída dramática como ya la hemos estado viendo en los días anteriores. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no ha habido ninguna excepción. También es un país, inclusive en este momento, es el número 1 en casos de contagio y se va a convertir en el número 1 en casos de decesos también. Esto ha generado un pánico que obviamente es más acentuado por la información también, y este pánico genera 2 cosas. Uno, genera desempleo a nuestros conciudadanos en ese país, y 2, también ellos son seres humanos que tienen familias allá y ellos están también actuando correctamente al mantener sus propias reservas en aquel país para poder enfrentar cualquier cantidad de problemas que le pueda derivar el desempleo, y eso va a hacer que limiten, reduzcan o cancelen el envío de remesas familiares a Honduras, y eso acentúa más nuestro problema. Pongamos la comparación. Se abrió el dique para que saliera agua.
el gobierno aceptó a través de SINAGER, de COPECO, de todos los organismos de emergencia, que la semana anterior se abrieran las ventanillas de los bancos, las cooperativas y las financieras para que la gente concurriera a sus servicios económicos. ¿Qué pasa? Que estamos hablando que esto lleva más tiempo. Tendrá que volverse a hacer lo mismo, pero los salubristas dicen que esto es fatal, que esto es letal, licenciado Lenín Palencia. El mundo entero, por lo menos las 2 o 3 generaciones que existimos hoy, no habíamos visto algo igual. No habíamos visto una paralización del mundo entero, de toda su economía. No habíamos visto una caída de la bolsa de valores como la que estamos viendo en el momento. Y por ende, muchas cosas todavía ni siquiera las podemos imaginar. Lo único que podemos decir es que tenemos que estar todos unidos y concentrados en buscar soluciones, no pretender ganar en esta crisis. Aquí todos tenemos que ceder en esta crisis, no pretender apegarnos a un montón de preceptos jurídicos que en este momento no tienen validez para poder resolver este problema. Y si ustedes acaban de ver la cadena nacional que hubo en el país hoy, se habla de que el toque de queda se amplía muchos más días. Creo que vamos hasta el 15 de abril. Eso significa que vamos a estar paralizados mucho más tiempo, como también está paralizado el mundo. Estados Unidos va a entrar en un proceso de paralización más grande que el que ellos mismos puedan imaginar, porque no se están dando cuenta del nivel acelerado y exponencial en el que está creciendo el contagio dentro de su país. Y aunque las autoridades no lo determinen, el pánico humano va a llegar a una paralización más acentuada que la que estamos viendo hoy. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Mi recomendación es, todos tenemos que ceder, no pueden haber excepciones. Y 2, todos tenemos que estar conscientes que no se van a poder salvar todos los empleos, pero tenemos que hacer lo posible por salvar la mayor parte de ellos. Aquí es un tema de sobrevivencia para poder impulsar la economía. Otra cosa muy importante, las crisis al final de cuentas no son eternas. Esta crisis está por pasar. Cada día que pasa estamos más cerca de la salida, de eso estoy absolutamente claro. Tenemos que tener también clarísimo la esperanza de que, siendo un país que tenemos muchas materias primas por exportar, podríamos también sacar mucho provecho en este proceso de crisis al final del proceso, cuando inicia la recuperación de los países industrializados. Creo que tiene que haber un momento donde se tiene que auditar, se tiene que controlar y se tiene que vigilar muy bien el manejo de fondos, tanto los internos como las ayudas internacionales, los empréstitos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y pegado a ello, licenciado Lenín Palencia, el pequeño consejo, pero útil para la población que tiene algún dinero que ha ido a sacar al banco, a su cooperativa, a su organismo financiero, cómo lo puede utilizar para saberlo manejar, porque esto es indescriptible y esto no se puede predecir qué es lo que viene aquí en el mundo. Mi consejo particular es que muchas veces estas crisis son más grandes que la realidad. Y la razón que se vuelven más grandes que la realidad es porque estamos en la era de la informática y hay mucha información distorsionada y terminamos llenándonos de información que nos genera pánico, y ese pánico nos lleva a tomar malas decisiones. Mi primer consejo para toda la población hondureña es: no nos dejemos llevar por el viento de la crisis. Tenemos que aprender a poder tomar nuestras propias decisiones y no nos saturemos de tanta información que hace que llegue el negativismo. Número 2, es muy importante la liquidez. En un momento como este, tenemos que cuidar los recursos y vivir estrictamente con lo necesario para poder cuidar durante la crisis, poder cuidar cada centavo que podamos nosotros tener, y al mismo tiempo estar listos para incorporarnos a la acción productiva sin horarios, sin excusas y sin ningún prejuicio que nos lleve a no contribuir decididamente al rescate de la economía. ¿Cuánto le agradecemos su comparecencia? Vamos a hacer un punto y coma para que su contraparte hoy en esta transmisión, el licenciado Ángel Jiménez, un reconocido profesor y director de área social de la Universidad Pedagógica Nacional del Centro Universitario Regional en la ciudad de San Pedro Sula, un reconocido analista
de la economía y de la política de Honduras, conferencista de radio y televisión, también puede hacer su valoración al comunicado que ha emitido el Colegio de Economistas de Honduras. Licenciado Lenín Palencia, la población de Honduras lo está escuchando y lo está viendo en esta transmisión a través de Maya Televisión y medios asociados. Muchísimas gracias, para servirles. Punto y coma a través de Maya Televisión, más la retransmisión de estaciones de radio, compañías de cable, y en este caso particular le damos crédito a Radio 1, la poderosa y libertaria, que está transmitiendo en el sistema online todas sus plataformas automáticas completamente digitales. Estéreo Trinidad en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Santa Bárbara, el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo, estaciones prestigiadas, muy amadas y sobre todo con una gran influencia, que están haciendo esta retransmisión del programa Punto y Coma. Hoy estamos agradeciendo muchísimo a toda la teleaudiencia a nivel nacional e internacional por esta compañía que nos hacen. El licenciado Ángel Jiménez es profesor y director del área social de la Universidad Pedagógica Nacional en su centro regional de San Pedro Sula. Es analista socioeconómico y político, conferencista de radio, televisión y de grandes eventos. Hoy está aquí para que analicemos el impacto socioeconómico en Honduras y en el mundo sobre el coronavirus, conocido ya científica y popularmente como el COVID-19. Él tiene un análisis derivado de un documento que ha emitido el Colegio de Economistas de Honduras en el capítulo noroccidental de Honduras. Antes de comentar esencialmente sobre el coronavirus, creo que es preciso aclarar que el mundo ha entrado en una recesión que estaba en ciernes. Acuérdense que el capitalismo funciona a partir de los denominados ciclos económicos que tienen una duración de 12 años. Y la última crisis económica ocurrió en el 2008, ¿verdad? A todos nos fue mal en eso. Y han pasado los 12 años, de acuerdo a unos economistas que yo he venido consultando, viendo sus artículos, desde octubre del año pasado tenía que desatarse ya esa crisis económica. Lo que hizo el coronavirus fue potenciar la crisis que ya estaba en ciernes, haciendo que se desatara. Y eso es el resultado de las grandes especulaciones de los grandes inversores en las distintas bolsas de valores, especialmente la de Nueva York, donde los bancos de inversiones que hacen más especular que de verdaderamente inversiones, entonces cíclicamente hacen que la economía capitalista en el mundo entre en estas crisis económicas. Y tal es el grado de crisis que el coronavirus sirve para ocultar
y señalar a los culpables de la mala administración del sistema. Esta misma semana, el gobierno de Estados Unidos, en el Senado, se aprobó un capital de 2 billones de dólares para salvar los bancos, las empresas, y una empresa no quiebra. Hay que aclarar que una empresa no va a quebrar porque deje de trabajar un mes. Si quiebra es porque tiene muchas pérdidas acumuladas de varios ejercicios económicos, especialmente del último. Cualquier empresa bien administrada puede resistir el embate de dejar de producir un mes. Obviamente no puede dejar de producir varios meses. No resiste y no lo resiste ninguna economía. Y hablo de las grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas, es así, en un mes le pueden quebrar, porque son las empresas que los trabajadores, los propietarios dependen de lo que se haga en el día a día. Y ese día a día también, ese tipo de empresas ocurre en los países desarrollados. Por ejemplo, la economía de la eurozona, la más grande es Alemania, y ya ocurrió la aprobación de más de 100.000 millones de dólares, es decir, el equivalente a $1 billón para no salvar las empresas. Allá actúan de distinta manera. Ellos llaman joyas de la corona aquellas grandes empresas alemanas que están en riesgo, y en lugar de que lleguen empresas extranjeras a comprar para capitalizar, el gobierno es el que tiene la primera opción de compra, de participación en esas empresas. Esa es la forma en que ellos salvan su economía, manteniendo en poder del gobierno una participación del capital de esas empresas. Entonces, usted ve en un país como Estados Unidos actuar de una manera distinta, inyectándole dinero a los bancos, y los alemanes actuando de otra manera, comprando la participación. Es decir, los empresarios en determinado momento, cuando entran en crisis, las empresas tienen un alto nivel de responsabilidad y deben pagar por sus irresponsabilidades, cediendo parte de su participación de la empresa al gobierno, y esos son gobiernos responsables. Lo que ocurre es que cuando hay una recesión económica en el centro, hablamos de los países desarrollados, entonces eso abarca a todo el mundo. Entonces, si la producción disminuye en su volumen, entonces hay lo que se llama bienes estratégicos, como el petróleo, que reduce su consumo. Entonces eso significa que al reducir la demanda, los precios bajan en el mercado, teniendo en cuenta que esa baja también tiene que ver con las disputas que tienen los grandes productores, como el mayor productor del mundo, Arabia Saudita, contra Rusia, que es uno de los grandes productores, para sacar del mercado al petróleo ruso. Y es una jugada algo equivocada, porque la economía saudita depende 100% de la venta de petróleo, frente a la economía rusa, que está bastante diversificada. Su Producto Interno Bruto está compuesto por bienes industriales de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ellos no dependen esencialmente de las ventas de petróleo, pero allá los grandes jugadores, ¿verdad?, en la geopolítica de los grandes mercados. Claro que cuando hablamos del coronavirus, no determina la crisis, pero la potencia.
y la epidemia va a pasar y entonces vamos a ver crudamente la magnitud de esta crisis. Nos involucra y nos perjudica a nosotros los hondureños, obviamente que sí, y en grandes magnitudes. Solo miremos el choque externo al que se va a enfrentar nuestra economía. ¿Quiénes son los grandes, las crisis económicas, como la recesión por la que se está pasando? Inmediatamente tiene efectos en el nivel de empleo, es decir, las empresas mandan a la calle a buena parte de sus trabajadores y ya se cuentan por millones. Y lo mismo ocurre a España. ¿Qué significa eso? Que nuestros inmigrantes legales e ilegales, que son la mayoría, en Estados Unidos ya tienen problemas para sobrevivir ellos y tienen problemas para poder enviar las remesas a sus familiares que dependen de esas remesas. Lo mismo ocurre con los inmigrantes nuestros en España, que también son los que envían remesas a sus familias acá. Al perder sus empleos, buena parte de ellos, entonces significa que tenemos que esperar un choque externo que se va a manifestar en una reducción de la recepción de las remesas por parte de ellos, porque van a disminuir los envíos. Y alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de Honduras está formado por esas remesas. Ya puede usted mirar el efecto que va a tener. Hay otros choques que son más bien de carácter interno, pero que están relacionados. La industria nuestra, especialmente la de exportación, sí ven reducidas sus ventas en el exterior, especialmente el mercado de los Estados Unidos, porque es el principal socio comercial en nuestra economía. Allá van a parar la mayor parte de nuestras exportaciones, ya sean estas las industriales o las agrícolas, pero las que tienen más impacto son las industriales. Eso significa que se puede reducir las exportaciones de carácter industrial. Un ejemplo, por ejemplo, si se detiene en Estados Unidos, como ya ha pasado, si se detiene en Corea la producción automotriz, entonces eso significa que vamos a dejar de exportar los arneses eléctricos que se hacen en algunas empresas acá. Eso significará que habrá un desempleo en nuestro país también, ¿verdad? Y habrá, además de pérdida de puestos de trabajo, habrá pérdida de divisas porque se van a reducir las exportaciones nuestras. Y en el sector agrícola, especialmente en lo relacionado con el café, van a haber bajas en la recepción de divisas por las reducciones en los precios internacionales de ese rubro. Así que nosotros estamos realmente ante un panorama pero muy sombrío. Eso es así a grandes rasgos lo que podría explicar lo que está pasando y lo que nos espera si no se toman las políticas económicas correctivas por parte del gobierno, que en esta crisis del coronavirus, de esta pandemia que azota el mundo y que ya empiezan a manifestarse los casos en nuestro país, entonces estamos dándonos cuenta de lo mal que ha sido administrado el país, que a pesar de que ha habido un incremento, ha habido en la captación de ingresos vía impuestos, ¿verdad? Y se han incrementado los ingresos y diversificado los impuestos.
nosotros vemos que ese presupuesto nacional de la República solo está orientado al gasto y a seguridad, que no hay inversión en desarrollo, que lo que es los sectores muy, pero muy importantes, como es la educación y la salud, han sido sometidos al olvido. Y especialmente en salud, las carencias de todo tipo se han puesto de manifiesto ante la incapacidad del gobierno de poder atender a toda esa población que va apareciendo enferma. Y nadie está preparado para eso, ni el gobierno a nivel central, ni los gobiernos municipales. El hecho es que resultó impactante las declaraciones ayer del alcalde de Villanueva, que contrató, ¿verdad?, a trabajadores para darle sepultura al pastor de una iglesia de esa localidad que murió a causa del coronavirus y nadie lo quiso enterrar ayer. Hay que esperar que este cadáver haya sido enterrado dignamente este día. Imagínense ustedes la incapacidad en los hospitales, una campaña mal dirigida por gente que no sabe y marginados a los profesionales que saben, a los expertos aglutinados en el colegio médico. Esos más bien siguen en guerra contra ellos, una guerra mediática, de desprestigio, de confrontación. No se dan cuenta que no son momentos para esos, sino que es momento, pese a las divergencias políticas, ideológicas que podrían haber, es el momento en que el gobierno debe de buscar la unidad del país, la unidad con los distintos gremios, dejar por un lado la confrontación y juntos buscar las soluciones que urgen en nuestra sociedad. Licenciado Ángel Jiménez, estoy encontrando aquí en los 8 puntos del comunicado, el pronunciamiento del Colegio Hondureño de Economistas del capítulo noroccidental, al que denominan por una respuesta rápida y efectiva para contener los efectos inmediatos de la pandemia del coronavirus. Este virus nos ha aplastado. Y cuando digo nos ha aplastado, nos ha enfermado, nos ha contagiado, nos ha matado. Es al mundo. Y Honduras ya está apuntando 4 muertos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero esto se está dando en todas partes del mundo. Pero también nos ha desnudado. Y uno de los mencionamientos que hace este comunicado dice: el sistema de salud es precario y débil. Nos ha aplastado, nos ha desnudado y nos ha llevado al encierro. Y si es posible, de no haber una disciplina y una mística completamente rígida y disciplinada, nos puede llevar al entierro a miles y a miles de compatriotas aquí en el país. También es cierto, si esto no se logra controlar, entonces nosotros, igual que España, igual que Italia, podemos tener una mortalidad sumamente elevada. Teniendo en cuenta además las diferencias, España e Italia tienen una población vieja y ese virus aquí es mortal en la población vieja. Hay menos mortalidad en la población joven. Y si usted mira la pirámide de población de aquellos 2 países europeos que acumulan ahora víctimas superiores a las que acumuló China, donde supuestamente empezó esta pandemia, entonces es probable que en Honduras
no lleguemos a eso porque la pirámide de población, nuestra población es bastante joven. Somos pocos los afortunados en nuestro país que sobrepasamos, que llegamos a la tercera edad, ¿verdad? Y que los que llegamos a esta tercera edad somos altamente vulnerables, es decir, estamos en una amenaza de extinción completa de la población de la tercera edad en nuestro país, y los jóvenes al enfermar podrían sobrevivir si son asistidos adecuadamente, pero con un sistema de salud precario, entonces es probable que nosotros experimentamos víctimas también mortales, víctimas mortales en la población joven. Entre los apuntes, los 8 puntos, voy a ubicarme aquí en el número 5. Lograr un compromiso nacional de los gremios de la empresa privada conducentes a no exacerbar la crisis social, parando los despidos durante la situación de emergencia nacional, en la medida que la crisis social, parando los despidos durante la situación de emergencia nacional en la mediana y gran empresa de más de 50 empleados remunerados. En estos momentos difíciles se requiere de una señal clara de este sector por el país y su gente. Estamos aquí en las dos situaciones, como dijo el economista Lenín Palencia. Estamos en un momento de acción que se van a manifestar la recesión y la depresión, y estamos apostando a la economía, pero sobre todo a la vida, a la gente. Y dijo el presidente Nayib Bukele de El Salvador: si cuidamos, si protegemos, si defendemos la vida, vamos a tener economía, vamos a tener dinero, pero si no cuidamos a la gente, se nos van a morir y no vamos a tener economía. Sí, es que en este apartado 5 de nuestro manifiesto es un llamado al sector privado, ¿verdad?, para que no contribuya a agudizar la crisis social. ¿Y cómo se hace? Parando los despidos que han anunciado y que otros ya han consumado. Porque acuérdese usted que nuestro país padece de un desempleo gigantesco, ¿verdad? Algunas personas que aparentan ser empleados en economía, eso se le llama desempleo encubierto, porque los ingresos de esa gente que son del día a día son inferiores al salario mínimo y no cubren las necesidades de esa gente, ¿verdad?, que es la mayoría de la población. Entonces se le hace un llamado a las medianas empresas y a la gran empresa, que son las que emplean más de 50 trabajadores en adelante, a que paren esos despidos y las amenazas de los despidos, porque eso no hace más que agravar la crisis social que ha empezado con la epidemia. Hay muchas cosas que hacer, y que hacer por todos, los gremios, el sector privado y fundamentalmente el gobierno, porque es el que maneja el dinero, es el que maneja el dinero público que proviene de todos los hondureños que pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos, ya sean estos directos o los indirectos. Los indirectos, hasta los niños pagan. Cuando un niño paga un churro, está pagando el impuesto de volumen de venta, ¿verdad? Obviamente el ingreso viene de la familia, pero eso significa todos pagamos impuestos. Eso lo maneja el gobierno y no ha habido inversión en el sector social, ¿verdad? Tenemos los mismos hospitales de hace 30 años. Y si no, miren, no pasamos nosotros del hospital Leonardo Martínez y el Mario Rivas aquí en San Pedro Sula. No se han creado nuevas instalaciones, nuevas capacidades
a pesar de que la ciudad triplicó su población. Y además el Mario Rivas es un hospital regional que aquí vienen a parar todas las emergencias del litoral atlántico y el occidente, para que tengamos una idea de que ese hospital construido en los años 80 se quedó pequeñito porque el gobierno no ha invertido en infraestructura hospitalaria y eso se desnuda con la crisis. Licenciado Ángel Jiménez, solamente tenemos 2 minutos para que le demos una explicación a la opinión pública y sobre todo a la población con respecto a detener el sistema educativo. Está paralizado primero por 14 días y ahora queda a criterio a lo que decida el gobierno. Preescolar, básico, media, universitario, público y privado, el sistema nacional, al igual que el mundo, está parado. Pero en un país donde la plataforma y organismos gremiales como el COPEN dice que 1.100.000 personas están fuera del sistema, ¿qué pasa con toda esta gente que hoy se quedó sin clases y que se van a quedar sin empleo, se van a quedar sin dinero? Significa que hay un buen porcentaje de probabilidades que miles y miles de ellos no van a regresar a las aulas. Es una posibilidad, obviamente. Por eso es que en el manifiesto se le pide al sector privado parar los despidos, porque esos despedidos son padres de familia, sus ingresos sirven para sostener su familia, para enviarlos al colegio, para enviarlos a la escuela, para sufragar los gastos universitarios. Y si se despiden, sus hijos no volverán a ninguna institución educativa. Y el gobierno debe hacer lo suyo. Y si no, usted lo puede ver en el apartado número 4. Si me permite leerlo. Dice: diseñar un programa de subsidios al empleo en la micro y pequeña empresa, como máximo a 50 empleados remunerados, garantizando por un periodo que dure la paralización de la actividad económica un aporte equivalente al 50% del salario mínimo legal, como forma de aliviar este sector productivo, partiendo de un estimado de 700.000 empleos directos en este sector. La inversión social mensual para proteger la mano de obra del sector y la solvencia a la micro y pequeña empresa sería de 3.500 millones de lempiras. Se les pide al gobierno que subsidie el 50% de los salarios de la micro y pequeña empresa, que es la gran generadora de empleo. Es decir, lo nuestro es crítica y es solución además. Estamos proponiendo soluciones. Licenciado Ángel Jiménez, gracias por su comparecencia aquí en Maya Televisión. Apreciamos su capacidad de estudio, de investigación, de interpretación, pero también ese cuestionamiento puntual y cabal que usted siempre ha tenido y que nos ha permitido encontrarnos para ponerlo a la orden de la población a través de los medios de comunicación y en este caso echando mano de las tecnologías para que no estemos juntos y para que podamos siempre dar este mensaje y no arriesgarnos a la contaminación o al contagio de este virus que está matando a miles y a miles de personas en el mundo, que está teniendo muchos enfermos, pero que a nosotros nos ha agarrado completamente con los pantalones abajo. Bueno, es un placer estar y poder aportar con mis conocimientos y el aporte de mis colegas del Colegio de Economistas capítulo de Noroccidental, que tiene su sede acá en San Pedro Sula. Un placer. Ángel Jiménez, profesor y director de área de sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, su centro regional en la ciudad de San Pedro Sula, analista socioeconómico y político, conferencista de radio y televisión, ha estado con nosotros aquí en Maya Televisión, en el programa Punto y Coma. Al inicio lo hizo el licenciado Lenín Palencia, empresario, banquero, economista, consultor internacional, conferencista y analista socioeconómico y financiero. Al cierre de este Punto y Coma, queremos destacar este vídeo donde el presidente Vladimir Putin ingresa a un hospital en el sur
de Moscú y está siendo asistido por personal para colocarle un uniforme de protección química, y él lo que está haciendo es inspeccionar, revisar, saludar a la población de Rusia y destacar la calidad de sus servicios médicos. Se podrá aquí en Honduras hacer una imitación un tanto así ligera, es completamente imposible. Lenín Palencia y Ángel Jiménez nos han manifestado que hay un problema. El sistema de salud es precario y es débil. Y la otra cuestión es que es imposible que no hayan despidos. Y Ángel Jiménez ha condensado y ha puntualizado que si hay despidos, los hijos de los trabajadores, de las trabajadoras, casi es imposible que vuelvan a las aulas educativas. Arnulfo Aguilar y todo el departamento de producción de Maya Televisión, punto y coma. Pero hoy, desde la ciudad de San Pedro Sula, gracias por su acompañamiento.